Bienvenidos a este nuevo espacio, eh, al noveno conversatorio tributario, y el día de hoy está planificado que tratemos acerca del tema de empresas fantasmas en el Ecuador. En el transcurso de este mes ya hemos venido tratando conceptos que nos van a ayudar a comprender mejor este tema específico acerca de las empresas fantasmas en el Ecuador. Recordemos que hace unas semanas hablamos de manera general de empresas fantasmas. Luego hablamos acerca de las empresas inexistentes y el miércoles anterior topamos el tema acerca de la prevención del lavado de dinero y financiamiento del narcotráfico. Es importante tener en cuenta que todos estos conceptos se enlazan para poder comprender este concepto y cuál ha sido el impacto en el Ecuador de este tipo de fenómenos denominados empresas fantasmas. Entonces, para hacer un pequeño resumen, eh, vamos a iniciar, no sin antes recordar que todo este material va a estar disponible en nuestras distintas redes sociales, tanto como es en Facebook y YouTube, para que puedan revisarlo las veces que deseen, y que todo este contenido está direccionado en lo que a las personas, los emprendedores y microempresarios. Hay veces y momentos en los que varios colegas esto hasta cierto punto para otros colegas contadores ellos ya conocen, pero parte de nuestro propósito como firma tributaria es el transmitir este tipo de conocimientos realmente a quien necesita actualizarse o necesita conocer este tipo de contenidos. Entonces, empecemos recordando qué son las empresas fantasmas. Ya habíamos indicado que las empresas, específicamente hablando dentro del marco normativo ecuatoriano, van a existir lo que se denominan personas naturales o personas jurídicas. Son empresas en sí y que tengan su RUC, que estén habilitados para contratar y cumplir obligaciones. Hasta allí está claro el concepto de empresa, pero la diferencia es que la empresa fantasma es aquella que simula supuestas transacciones con algunos propósitos. Entre los principales son alterar ingresos, costos, gastos y hasta cierto punto evitan el cumplimiento de obligaciones. Y aquí quiero detenerme un momento. Al instante que yo topo el tema de empresa, no estoy categorizándola ni como persona natural ni como persona jurídica. Pueden ser en ambos sentidos. ¿Sí? Eso es importante considerar. ¿Y por qué va esto? Eh, Hablando propiamente en el Ecuador, cuando se hizo la investigación sobre este tipo de firmas, llegó un momento en el que personas naturales, algunas sin conocimiento de que estaban negociando con sus factureros, estaban simulando transacciones. O en el caso de personas jurídicas, había compañías que se constituían y que realizaban operaciones que simulaban hacer ventas unas a otras y pedían que se les devuelva el crédito tributario, tanto a nivel de renta como de IVA. Entonces, para la administración tributaria y los demás entes de control era complejo el determinar cuál es y cuál no es. Entonces, debido a esto, empezó a hacer lo que se denomina un barrido de información. Es decir, empezó a verificar y empezó, de acuerdo a lo que establece el Código Tributario, a notificar y a pedir la actualización. Muchas veces nosotros nos vamos a encontrar con contribuyentes que no actualizan sus datos y que debido a eso podrían ser categorizados como empresas fantasmas. Y en la actualidad existe un listado que es de conocimiento público, el cual está publicado en la página del SRI, en donde tanto a personas naturales como a compañías se las categorizó como empresas fantasmas. Pero ¿por qué razón pasó esto? La administración procedía a notificar por tres ocasiones, como establece el Código Tributario, y no existía respuesta. Era como que no había la empresa. Empezaron a hacer investigaciones y llegaron a determinar, por ejemplo, grupos maliciosos que transaccionaban con comprobantes de venta. Y aquí vale la pena decirlo, porque esta información es pública, salió en los medios
parte de estas bandas, lamentablemente, incluía funcionarios y exfuncionarios. Entonces, quien hacía esto era gente que sabía y conocía, no eran personas que no tenían idea. Y en muchas ocasiones, lamentablemente, hubo perjuicio para esas personas. Entonces, el día de hoy, en esta noche, lo que queremos es, a más de refrescar el conocimiento de esto que ya hemos seguido viendo, cómo debería ser su reacción. Y más que reacción, les invitamos a ser proactivos en el sentido de que evitemos caer en las garras de grupos delictivos, porque detrás de esto están grupos delictivos que, que intentan defraudar al Estado y a veces, si por mala suerte uno como contribuyente, como microempresario o emprendedor, se cruza, lamentablemente le puede salpicar esto y puede tener consecuencias fuertes. Antes de esto, quisiera destacar que este concepto de empresas fantasmas no solamente se lo maneja en el Ecuador, sino también es a nivel mundial. Habíamos topado el punto de que existen instituciones no gubernamentales a nivel internacional, como es el GAFI, y este emite cada vez un listado, una lista negra en donde se clasifican los países dependiendo las medidas, lo que han hecho en lo que corresponde a la prevención para el lavado de dinero y el tratamiento a este tipo de empresas. Entonces, dependiendo del país en el cual nos encontremos, en el caso del Ecuador tenemos el Servicio de Rentas Internas, pero en el caso colombiano tenemos la DIAN, en Chile el SI, en Perú el SUNAT, en México el SAT, entre otras. Tenemos en Argentina la AFIP, en Uruguay la DGI y así sucesivamente. ¿Por qué es importante mencionar estas administraciones tributarias? Eh, amigo, amiga, usted que realiza negocios y que su negocio está creciendo y está trascendiendo a otros países, está cruzando las fronteras. Es importante que usted conozca tanto la legislación del Ecuador de aquí para hacer negocios sin ninguna observaciones y también que conozca del país a donde usted está vendiendo. ¿Por qué le hacemos caer en cuenta esto? Existen como parte del proceso de integración regional y parte del proceso de globalización y dentro de los procesos de integración existen instrumentos internacionales llamados los convenios para evitar la doble imposición y también acuerdos multilaterales, en los que uno de los segmentos es el intercambio de información. ¿Y por qué hago recalco este punto? Porque a veces podría venir dinero de otro lado, digamos de un país que tal vez tenga un poco, que sea un poquito cuestionado, tal vez calificado como los denominados paraísos fiscales. Tal vez me podrían estar comprando, pero indirectamente, más que indirectamente, directamente podrían estar utilizando a mi empresa para lavar dinero. Entonces, lo que queremos hacer caer en cuenta en este espacio es que usted tiene que tener presente que no hay nada oculto en el mundo. Algún momento se llega a saber la información, los países están permanentemente intercambiando información. En las últimas semanas se aprobó un acuerdo de intercambio de información con los Estados Unidos, que ha sido un paso muy grande que lo ha hecho la administración tributaria. Eh, y así van a seguir con más países. Entonces, recordemos, existen algunos instrumentos. Existe la decisión 578 de la CAN, existen convenios para evitar la doble imposición con varios países, con España, China, con Argentina no hay en lo que es en el ámbito tributario, pero sí hay con otros países. Entonces, en ese sentido, les invitamos a tener cuidado, a tener precaución. Pero la pregunta del millón, y ustedes ya deben saberla, ¿por qué existen este tipo de empresas fantasmas? ¿Qué es lo que buscan? Habíamos mencionado que las personas que generalmente están detrás de esto es gente que sabe, que entiende, y lo que busca, sin duda, es incrementar sus utilidades. ¿Cómo? A través de no pagar impuestos, a través de simular operaciones, de simular más gastos, simular más costos, disminuir la base imponible para pagar impuestos a la renta. Hay empresas en las que sí, que generan impuestos y lo pagan,
pero detrás de esto se podría interpretar que el objetivo no es del tanto el no pagar impuestos, sino el lavar dinero, que es mucho más grave. Entonces, eso es importante considerar. Pero ¿por qué existen esto o por qué pasa esto? Hay que tomar en cuenta que a nivel mundial las tasas impositivas son distintas dependiendo del país. En este cuadro que ustedes pueden observar, tenemos, por ejemplo, lo que es la tasa del impuesto al valor agregado del IVA de estos países. Y, por ejemplo, en el caso del Ecuador es del 12%. Tenemos Argentina el 21%, Chile el 19%, Colombia el 19%, Costa Rica el 13%, El Salvador el 13%, nos vamos a la mitad de la tabla, México el 16, Uruguay el 22 y así. ¿Por qué es importante tomar en cuenta esto y cabe la pena destacar? A veces las personas crean estas empresas fantasmas para evitar esa carga fiscal. Como ustedes pueden ver, hay algunos países donde sus tasas de impuestos son superiores a otros. Y generalmente, donde las tasas son bajas, es donde se suele dar este tipo de fenómenos. Ahora, en el caso ecuatoriano, hay que considerar que es una economía bastante especial por el hecho de estar en dólares. Es más, es un país más atractivo porque habíamos mencionado en un espacio anterior que cuando el Ecuador entró al proceso de dolarización, lamentablemente fue en medio de una crisis muy fuerte que sacudió al país en el año 99-2000, y producto de eso, lo que ocurrió fue que no se lo hizo de manera planificada, sino al apuro. Producto de eso, no podríamos, ni siquiera el Banco Central tiene la certeza de cuántos dólares efectivamente existen en la economía. Y hay que tomar en cuenta que, como ustedes van a ver, las empresas fantasmas lo que procuran es estimular operaciones, a veces para incrementar su utilidad perjudicando al Estado, u otras veces para lavar dinero, es decir, no les importa perder y pagar lo que corresponda, sino lavar dinero. Y hay que tomar en cuenta que existen grupos delictivos, habíamos mencionado, no solamente en determinado país, sino en varios países. Por ejemplo, lo que es la trata de personas, la prostitución, narcotráfico, venta de armas, corrupción, existen en casi todos los países. Lamentablemente es un mal que está enquistado en la sociedad. Y ese dinero mal habido lo utiliza a través de estas empresas fantasmas o a través de estas otras empresas que son las inexistentes. Pero habíamos mencionado de la misma manera en los espacios que compartimos todos los miércoles a las 20 horas, hora de Ecuador, que las empresas inexistentes, en sí la empresa existe, pero se les denomina inexistentes a las operaciones que realizan. Es decir, si una empresa que sale de la nada empieza a facturar cientos de miles de dólares y por alguna circunstancia pide que todo se maneje en efectivo, amiga, amigo, contribuyente, microempresario, emprendedor, tenga cuidado, es una alerta, pueden estar utilizando su negocio. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Lamentablemente existen niveles de responsabilidades y esta responsabilidad me puede, del proceso seguir, podría yo estar hasta la pena máxima es 13 años de prisión por formar parte de esta cadena. Recordemos, de la misma manera, habíamos compartido y mencionado que normalmente las empresas que son más sensibles para este tipo de lavado de dinero, estas empresas inexistentes, es una cadena. Generalmente hay la empresa fantasma que realiza operaciones inexistentes y lo que procuran hacer es ocultar algo. Y si no es ocultar algo, es simular algo para generar utilidades de ellos, perjudicando las arcas fiscales. Entonces, en este cuadro que ha sido proveído por la Administración Tributaria, está en la página del CRI, ustedes lo pueden verificar, vemos que las actividades generalmente donde más se ha evidenciado este tipo de empresas es en el comercio al por mayor y por menor, ¿sí? Eh, el SRI en el año 2018, después que empezó con la investigación y empezó a notificar de manera masiva, llegó a la conclusión que muchas empresas, a veces consciente y otras inconsciente,
inconscientemente transaccionaron con ese tipo de empresas. Y lo que la administración tributaria en buena hora lo que hizo fue notificarle al contribuyente y decirle, ¿sabe qué? Usted le ha vendido o usted le ha comprado a una empresa fantasma y sabe que eso distorsiona sus declaraciones de impuestos a nivel de IVA, a nivel de impuesto a la renta, por ende tiene tantos días para que usted pueda hacer las correcciones respectivas. Y a través de esa manera yo le saco de una lista negra de empresas fantasmas, de un catastro de empresas fantasmas. Entonces, ¿qué fue lo que ocurrió en esa época? Prácticamente las empresas y los departamentos contables o las personas responsables del manejo contable financiero fue como una prueba de fuego, porque tenían que evidenciar las transacciones, los comprobantes de venta, la bancarización, que es decir, las transferencias, cheques, el registro. En el caso de mercadería, tenían que evidenciar los inventarios, evidenciar que se compró, que se almacenó, que se vendió. Es decir, eso. Y como ustedes pueden ver, no solamente fue a nivel comercial, sino, por ejemplo, a nivel de la construcción. Eh, es visto que este tipo de personas que utilizan este tipo de figuras de empresas fantasmas inexistentes, utilizan mucho a las empresas de construcción, porque al momento de yo hablar de simulación de, de transacciones, se había puesto un ejemplo, por ejemplo, un departamento que está valorado en $150,000. Aparece un consorcio X domiciliado en el Luxemburgo, eh, que me quiere comprar, pero me está ofreciendo $500,000 y está valorado por $150,000. Entonces, me podría dar indicio de que me quieren utilizar y yo tengo que tener cuidado. Habíamos recomendado que en ese caso es mejor no realizar la operación, porque yo podría sí enriquecerme, pero primero me voy a estar relacionando con gente peligrosa. Y segundo, ese tipo de fondos de ingresos, lamentablemente, eso yo voy a tener que regresar en su momento porque es, por ejemplo, gente muy, muy peligrosa. Hasta mi vida podría estar en riesgo. Entonces, en ese sentido, habíamos mencionado algo muy importante que las personas adultas, que hay un dicho que dicen que la codicia rompe el saco. Entonces, en ese punto les invitamos, amigos, amigas, a veces la necesidad, este tipo de empresas se aprovechan de la necesidad de las personas, a veces ofreciendo negocios chuecos. Entonces está en cada uno de nosotros el decir no. Y precisamente, ¿por qué quieren hacer esto? Lo que buscan en sí es lavar dinero. Así de sencillo. Habíamos mencionado, existen actos ilícitos, que ya habíamos mencionado, trata de personas, narcotráfico, algo que, por ejemplo, está muy arraigado en la cultura, los usureros, los chulqueros. Vemos el día de hoy en la mayoría de grupos de redes sociales, grupos de WhatsApp y todo lo demás, eh, hay en grupos de personas que son tan generosas y me quieren prestar dinero de 500 a 5 millones de dólares. Solamente les llevamos a la siguiente reflexión. Cuando usted quiere acceder a un crédito en el sistema financiero, hay que cumplir ciertos requisitos y más que nada hay que tener presente cómo yo voy a poder cubrir ese crédito. Entonces, si alguien se me acerca y me hace ese tipo de negocios, yo puedo estar frente a dos situaciones. La primera, me quieren estafar, se ha visto, hay bandas que les piden un enganche y se pierden. Es público, la Policía Nacional lo ha publicado, lo sigue difundiendo, desde aquí también lo difundimos. Si a usted le llegan mensajes de ese tipo, bloqueelos, córtelos, no se presta a eso, la primera. Y la segunda, que desde nuestra perspectiva es más grave, le doy $1,000,000, por favor ingrese en su economía, hemos visto que usted tiene el potencial de ayudarnos, eh, quédese con el 20-30% y el resto de nuestras propiedades. Yo, producto de la crisis, accedo, caigo en ese juego, yo estoy sin trabajo, pero tengo ese dinero. Y aquí es donde queremos aportarles y más que nada llamar a la reflexión.
Existen instituciones de control. Servicio de rentas internas es uno, unidad de análisis financiero y económico es otro, notaría, el registro de la propiedad. Si usted el día de mañana, por poner un ejemplo bien sencillito, voy a poner un ejemplo básico y me voy a ir a un extremo. Usted tiene su actividad y usted vende, pero usted no factura. ¿Qué va a pasar? La administración tributaria lo va a tomar de dos ámbitos. Esta persona o no factura o está lavando dinero. Y alguna vez me preguntaba, es que yo vendí, pero no facturé y me compré mi carrito, me compré unos terrenos. Toda esa información va a pasar por la unidad de análisis financiero y van a ver que usted no puede justificar. Entonces, es más grave el, es más grave este escenario que le comento. Yo les he puesto en una balanza. ¿Qué es más grave? ¿El que usted vaya a la cárcel por no pagar impuestos o el que usted se vaya a la cárcel por lavar dinero? Las dos son súper graves, pero a veces por desconocimiento de las personas, porque pasa y pasa mucho. Nosotros a lo largo de estos 17 años que hemos trabajado con varias empresas, hemos visto como grandes negocios declaran en cero. A más de que esto la administración tributaria lo toma como declaración no hecha, se están poniendo, como diría, la soga al cuello, están entrando en la matriz de riesgo de manera voluntaria. Y es aquí donde nosotros queremos hacer llamado y explicarles el cumplimiento de los deberes formales y el buen manejo de su contabilidad, de sus finanzas, una buena planificación fiscal, pero legal, aprovechando beneficios e incentivos tributarios que existen, que están variando, están modificándose dependiendo del tipo de contribuyente que es. Existe y hay. Y existen espacios expertos que pueden colaborar. Y usted puede incrementar su rentabilidad, su utilidad de su negocio, su empresa. Sí, puede hacerlo por la vía legal. No ha hecho nada indebido. Pero si usted eh, se imagina que es así y lo hace así, podría entrar, como les comentaba, en una matriz de riesgo y podría, lamentablemente, hemos conocido contribuyentes, personas muy honorables, que se confiaron, no declararon lo que correspondía. Existe actualmente el cruce de información. Es verdad que con esto de la virtualidad se ha incrementado lo que es el comercio electrónico, pero hay que considerar lo siguiente. El pago generalmente se va a recibir a una entidad financiera, a un banco, cooperativa, y esa entidad va a transferir su información y si eso no concuerda con sus ventas o con sus compras, podría meterse en problemas. Y eso es lo que queremos evitar desde estos espacios. Por eso les hacemos caer en cuenta lo importante y lo fundamental. Pues, y para irme a otro caso que es un poco extremista, alguna vez unos hijos, los hijos de una familia, le hacían depósitos a su madre no era, no era jubilada, no tenía RU, no tenía nada, y recibió dinero, una señora de 90 años. La unidad de análisis financiero le notificó a esta persona y le pedía que justifique, caso contrario le estaban responsabilizando de que ella está colocando dinero indebido en el sistema financiero. Junto con sus hijos tuvimos que hacer todos los respaldos con los roles de cada trabajo, las transferencias, consolidar la información, entregar a la unidad de análisis financiero, soportar que ese dinero es lícito y se justificó. Pero des en cuenta, una persona de 90 años. Entonces, una de las ventajas de la tecnología es que actualmente permite hacer esto. Ahora, completando la exposición, ¿qué no debería hacer? Les habíamos mencionado, jamás preste ni su nombre ni su firma, peor sus documentos. ¿A qué documentos nos referimos? A los comprobantes de venta. Si ustedes tienen un poquito más de tiempo, les invitamos en nuestro conversatorio anterior, se habló sobre los documentos, los comprobantes de venta. Existen algunos. El más común es la factura, cuentas bancarias. Es verdad que a veces por ayudar a un familiar o por recibir un dinero,
tiene riesgo. No vamos a satanizar que se necesita hacer una transferencia a un familiar suyo por X valor, un valor así no tan alto, y no estamos diciendo, no, 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 ciérrese, pero si usted eso lo hace como rutinario o lo hace sabiendo que detrás podría haber alguna empresa de este tipo como denominadas fantasmas o inexistentes, podría estarse metiendo en problemas. De la misma manera, ¿qué pasa si usted tiene su negocio y se acercan inversionistas a querer eh, aportar, pero en efectivo? Y ese es uno de las mayores recomendaciones que queremos hacer para que usted se evite todo este tipo de circunstancias, de novedades. Procure utilizar el sistema financiero en todo. Procure hacerlo. Procure depositar sus valores, realizar pagos en línea. Sabemos y conocemos que, por ejemplo, en varios sectores existe demasiada informalidad. Y es precisamente a estos sectores a los que nosotros queremos llegar y queremos hacerles caer en cuenta que a veces esos, esos dineros, esos dólares que se ahorrarían por, entre comillas, no generar impuestos, ese ahorro, si es que por alguna mala suerte usted caería en la matriz de riesgos o usted lamentablemente le, le relacionaran con una empresa de este tipo, con grupo delictivo de estos, todo ese ahorro no le va a alcanzar para usted defenderse. Entonces, tenga cuidado, tenga precaución. Existen métodos, existen procedimientos, existen metodologías que nos permiten llevar nuestras cuentas, reportar lo que corresponde. Y generalmente lo que la administración normalmente requiere es información. A veces las personas entienden que el cumplimiento de sus deberes formales es pagar dinero, pagar impuestos, pero generalmente cuando uno tiene todo ordenado, lo único que hace es transferir información, porque lo que las administraciones quieren es evitar este tipo de circunstancias. Entonces, si usted ve que alguna persona le ofrece alguna inversión en efectivo, dude, tenga mucho cuidado. De la misma manera, los negocios fáciles, les habíamos mencionado los supuestos préstamos o la mercadería, y aquí viene otra alerta, cuidado con vender contrabando, mucho cuidado, porque detrás de ese contrabando podría ser mercadería robada y usted lo está distribuyendo. Entonces, hablábamos cuando explicábamos acerca de los comprobantes de venta. Si usted va a realizar su compra, excelente, permítame, déme la mercadería, el comprobante de venta. El comprobante de venta se transforma en mi título de propiedad. Yo le haré el pago, utilizaré cheque por seguridad, efectivo, riesgoso o transferencia. Y si es que por una circunstancia a mí me robaran eso o me vendría dañado, si me robaran, tendría el elemento que es la factura para hacer la denuncia. Si, si vendría algo dañado, tendría la garantía para solicitarle que cambien el producto. Es decir, me da ventajas el cumplir con los deberes formales. Pero si es que yo lo hago todo así por encimita, el riesgo se incrementa y de manera exponencial, muy elevado. Entonces, hay que tomar en cuenta y hay que considerar todo este tipo de circunstancias. Ahora, para ir finalizando, algo que vale la pena y que, por ejemplo, amiga, amigo, si usted tiene, por ejemplo, un local de venta de electrodomésticos, de Ña Blanca o los electrodomésticos que son los pequeños, siempre procure conocer la procedencia de su dinero, del dinero del cliente. ¿Cómo lo hace? Existen formularios, existen instructivos que le permiten a usted, le dan los lineamientos para que pueda desarrollar su negocio de manera más adecuada. Tenga cuidado, por ejemplo, el ejemplo de lo que le explicaba acerca del departamento o el auto. Su auto está valorado en $10,000 y hay alguien que le quiere pagar $30,000. Si usted acepta, tiene que estar consciente de que detrás de eso hay un riesgo. Y esta noche, desde Libres Impuestos, lo que queremos es evitar este tipo de contingentes, como se denomina. Entonces, ya para concluir, tendríamos lo siguiente. Primero, en el Ecuador y en el resto del mundo van a existir empresas fantasmas, que no necesariamente van a ser empresa ABC
SA o compañía limitada, puede ser una persona natural que no está ni enterada que le robaron su identidad y que están facturando con su identidad. O pueden ser empresas que, que es un nombre, pero son los datos, el RUF, puede ser una factura falsificada. Desarrollaremos, si ustedes nos lo piden, contenido sobre este tipo de temáticas, la factura falsificada. Y hacen transacciones con eso. Existen métodos y formas para que usted conozca si esa factura es real. En la actualidad existe esta tendencia de lo que es la facturación electrónica, que es una herramienta muy poderosa, ha ayudado a los contribuyentes, pero si todavía usted no tiene esto, generalmente las empresas ya las tienen, pero las microempresas las están implementando de poco a poco. Pero existen métodos y a través de la plataforma de servicios de renta de internet de verificar que su factura, que la factura que le entregan a usted sea una factura real. Y aquí les invitamos a tener un poquito más de precaución en lo que se denomina el control interno, es decir, verificar, calificar a sus proveedores.